Buenos días, iniciamos la primera charla, como decíamos, de nuestra escuela de espiritualidad. Este primer tema se llama Obedientes como la Virgen María. Hay dos textos que quisiéramos iniciar en nuestra reflexión. El primero es Lucas 1, 38, 48. Los que les gusta anotar no tengo problema, pero al final, los que deseen, yo voy a estar dando la presentación, la pasamos por el WhatsApp y ahí tendrán los textos para que los puedan buscar, así que no tienen que estar preocupados de estar buscando en la Biblia. Pienso que lo mejor es que escuchemos. Muy bien. Este tema es un tema pesado. Pesado no por la temática, sino por las explicaciones espirituales. Una vez nosotros avanzamos en la vida espiritual, casualmente estaba reflexionando sobre este tema con mi hijo hace poco. Un tema recurrente en las parroquias está de que en las parroquias hay gente que está en pecado mortal. Hay gente que está en pecado venial constante. No llega a mortal, pero tienen resentimientos, tienen todavía problemas graves con la lengua, tienen problemas diríamos, de malos tratos con los hermanos, y es recurrente. Entonces es una situación que no se lucha. Y hay hermanos que están tratando de avanzar en la vida espiritual. A veces estos hermanos que están tratando de avanzar en la vida espiritual se quedan como encarcelados, porque la pastoral va a privilegiar generalmente a las personas que tienen más lejanía de Dios. Entre una persona que está falleciendo y uno que tiene un brazo quebrado, van a atender al que está falleciendo. Entonces, así pasa en la espiritualidad. Entonces, evidentemente, en las parroquias, en ciertos lugares, van a darle atención primaria a los que están en el pecado mortal, para que dejen el pecado mortal, a los que están tal vez en algún pecado venial, pero recurrente. Pero, ¿qué hay de las personas que realmente quieren atreverse a dar un paso más? Bueno, para eso es que está esta escuela de espiritualidad. Sin embargo, se van a hablar temas aquí que les voy a pedir que abramos el corazón, porque posiblemente lo hemos escuchado en otro momento, pero también son diferentes porque desnudan el alma. Muchas veces nos ponen en presencia de nuestra propia realidad. Y uno de los avances en la vida espiritual, ya una vez se ha dejado el pecado mortal y se está luchando con los pecados veniales que siempre vamos a tener, o buena parte de nuestra vida espiritual, hay que para vencer esos pecados veniales tenemos que dar pasos concretos. Cuando yo empezaba mi vida, mi caminar, yo siempre tenía la duda y yo decía, parece que en la iglesia hay dos estándares, porque usted ve que las religiosas se cortan el cabello, se ponen un hábito, hacen votos de pobreza, obediencia y castidad. Y tienen una serie de reglas de oración y demás. Y muchos de los laicos nos preguntamos, entonces, ¿y nosotros qué? Ustedes beban ron, bailen, hagan barbacoa y, bueno, vivan como mejor les parezca. Y entonces uno dice, ¿pero qué pasó? Entonces, como que Cristo tiene un estándar para la religiosa y Cristo tiene un estándar para los laicos. Bueno, esa es la primera telaraña que tenemos que quitar, es el mismo estándar. Nos van a juzgar igualito al Papa, al cardenal, a los obispos, a los sacerdotes, a las religiosas, a los monjes y a nosotros nos van a usar la misma vara. Es ahí entonces el gran peligro de que nosotros entonces desechamos un aspecto que es lo que vamos a empezar a desarrollar en los próximos retiros. Los 3 votos que son obediencia, castidad y pobreza. En ese orden lo vamos a hablar. Y hoy vamos a hablar de la obediencia. Y obviamente, después de Jesucristo, el modelo más eximio de obediencia es la Virgen María. Para ello,
Vamos a iniciar hablando de la Virgen María, después vamos a hablar de un poco de nuestro Santo Padre San Francisco de Sales, vamos a acudir a la Biblia y vamos a hacer algunas conclusiones. Empezando por la Virgen María, en cuanto al tema de la obediencia, citamos Lucas 1, 38 y 48. Dice el versículo 38, dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Aquí, palabras clave para nosotros es esclava del Señor. La esclava o el esclavo es aquel que no tiene autodeterminación. Para nosotros que vivimos en una época donde la esclavitud no se practica, nos suena hasta chocante hablar de esclavitud. Sin embargo, tenemos que pensar en el modelo, que era horroroso, por cierto, de la esclavitud de un hombre contra el hombre. Sin embargo, en ese modelo existía una realidad. El esclavo tenía ni derechos, ni tenía prácticamente autodeterminación. Era lo que el amo decidía. De hecho, Jesucristo hace una indicación cuando dice, cuando usted tiene un siervo, ¿acaso cuando viene del campo, imagínense, el siervo viene del campo de trabajar, usted le dicen, siéntate aquí, aliméntate, dice, no, ¿qué le dicen ustedes? Viene del campo de trabajar, dice, cíñete, arréglate, cocíname, prepárame, cuando yo coma, después comes tú. Y si no sabían de ese texto, los invito a que lo busquen en el Evangelio. Entonces, ese concepto de una persona que prácticamente no tiene derecho, viene de trabajar y en vez de hacer como hago yo o muchos hombres ahí, ¿dónde está la comida? Que vengo de trabajar, allá no. Viene de trabajar, cocina, prepara todo, se sientan los que están en casa, comen y después comen para ver si sobra, tú comes. Entonces, ese concepto de esclavo. Entonces, cuando la Virgen María se declara esclava, estaba en esa concepción de alguien sin derechos. Pero es esclava no de un hombre, sino del Señor. Entonces, partamos de ese concepto de sin derechos. Entonces, frente a Dios, primera enseñanza, no tenemos derechos. Nada de sacar pancarta, vamos a hacer manifestación y vamos a reclamarle al Señor que queremos estas reivindicaciones. Por eso que este tema va desnudando el alma. Posiblemente algunos de ustedes ya empiezan la incomodidad, pero si yo pensaba que yo podía pedirle, y yo podía, la esclava del Señor. ¿Y qué dice? Hágase en mí según tu palabra. Entonces, ¿cuál es el único derecho que yo tengo? Obedecer. No hay otro. El único derecho que yo tengo es a obedecer. Entonces, muchas veces nosotros vemos la espiritualidad mariana y pensamos, bueno, sí, la espiritualidad mariana es el rosario, la espiritualidad mariana es ¿cómo se llama? Algunas oraciones, algunas devociones, y olvidamos que cuando se habla de espiritualidad mariana empezamos por este núcleo. Toda persona que se dice devoto de la Virgen María tiene que entrar por este trillo, de ante Dios perder todos los derechos, y el único derecho que yo tengo es de obedecer, o a lo sumo de entender para obedecer. El otro aspecto que vemos en el versículo 48 que dice la palabra de Dios, dice, cuando dice en el Magnificat, dice, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava, por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. ¿Por qué la Virgen es bienaventurada? Ella misma lo dice. No es necesariamente como pensamos nosotros porque dio a luz al Mesías. Ella es bienaventurada porque ella es humilde y esclava del Señor. Y como es humilde y es esclava del Señor, el Señor ha puesto los ojos en ella. Y eso la hace bienaventurada. Por lo tanto, la bienaventuranza está al alcance de todos nosotros, porque nosotros vislumbramos la santidad, o bien cuando hablamos de los personajes bíblicos generalmente los vemos tan distantes que decimos, ¿qué pinto yo ahí, no? Sin embargo, partamos de estos dos principios de la espiritualidad mariana. La primera es la esclavitud, la ausencia de derechos. Como decía, el único derecho que podíamos tener es de obedecer
o de tratar de entender para obedecer. El otro derecho es que la bienaventuranza que podemos nosotros obtener es la esclavitud espiritual para Dios. Entonces, para elevar esta reflexión, como dije, en la primera parte vamos a hablar de San Francisco de Sales y vamos a elevar la perfección con la obediencia. Mire lo que dice San Francisco de Sales. Dice, solo la caridad nos eleva, el amor. Obviamente sabemos el amor a Dios, en primer lugar y sobre todas las cosas, y al prójimo como a uno mismo. Dice, solo la caridad nos eleva hasta la perfección. Pero la obediencia, la castidad y la pobreza son las tres grandes medios para alcanzar. Entonces, los medios para alcanzar la caridad que santifica pasan por estos tres votos. Y ojo, que este texto no es un texto de una constitución de religiosas, es un texto que está en la Filotea o la Introducción a la Vida Devota, que es para laicos. Entonces, por lo tanto, para adquirir, según nuestro Santo Padre, la caridad tenemos que pasar por la obediencia, la castidad y la pobreza. Hoy nos vamos a dedicar sobre todo a la obediencia. Miren lo que dice más adelante, dice, la obediencia consagra nuestro corazón, la castidad nuestro cuerpo y la pobreza nuestros bienes, al amor y al servicio de Dios. Son las tres ramas de la cruz espiritual, pero las tres fundadas en la cuarta, que es la humildad. Entonces, en el retiro anterior hablamos de la soberbia como una contraposición de la humildad, para que viéramos que es un combate permanente contra la soberbia. Sin embargo, la obediencia, la castidad y la pobreza nos van a ayudar a vivir la humildad, pero también nos va a ayudar a hacer algo que van a escuchar que repita constantemente, a un proceso que muchas veces nos negamos a hacer, que es el proceso de autoconocimiento. Sin verdadero autoconocimiento no podemos avanzar en la vida espiritual. ¿Y cómo podemos nosotros conocernos? Bueno, tenemos que, por la gracia de Dios y con Dios, enfrentarnos al modelo de Cristo, al modelo de la Escritura, y ahí vamos conociendo nuestra realidad y no el espejismo que muchos de nosotros tenemos. Si yo le preguntara a todos ustedes, sinceramente, si ustedes son malos, probablemente me podrían decir que sí para guardar la apariencia, pero en el fondo dicen, no, pero si yo no soy malo, yo soy bueno. Pero si fuéramos buenos, fuéramos santos. Entonces, si hay maldad en nosotros, pero no la vemos, entonces no nos conocemos. Y hasta que no nos conozcamos, no podemos avanzar en la vida espiritual. Cuando preparaba esta presentación, realmente fue una de las presentaciones más difíciles que yo he tenido que preparar, porque realmente no es agradable desnudar el alma y verse a sí mismo. No que te lo diga otro, que uno mismo se vea por dentro, muchas veces es difícil, pero necesario. Entonces, vamos a empezar a devaluar la obediencia para que veamos cómo está nuestro corazón frente a eso. Y antes de avanzar, quiero explicitar algo. Cuando uno da una de estas charlas, uno puede caer en dos extremos. En la autocomplacencia de decir, yo estoy bien. Todo eso que dice el Señor ahí, eso yo me lo sé y no es nada nuevo. Sí, pero muchas veces lo sabemos aquí. El problema es llevarlo acá. Yo le decía a mis hijos, decir, ama a los enemigos, ¿cuándo me tomó? 3 segundos. Ahora, hacerlo es otra cosa. Entonces siempre tengamos cuidado de que el conocimiento intelectual no nos engañe en nuestra realidad. El segundo aspecto importante es el otro extremo. Caemos en una especie de depresión, ¿no? Cuando vemos que, hombre, estoy muy lejos de esto, bendito sea Dios, encontramos el diagnóstico. Ahora, ¿qué queda? El tratamiento. Porque no se trata aquí
de una especie de voluntarismo. Aquí no se trata de que yo voy a esforzarme, yo voy a ser como el que tiene... ¿Usted ha visto una persona estética? ¿O no? O al menos lo han escuchado. Es una cosa seria. ¿Y cómo hace el estético? Tiene que hacer fuerza y fuerza hasta que hace ruido y logra expulsar el desecho. Entonces, este ejemplo que suena un poco así, grotesco, es lo que nos puede pasar a nosotros en nuestra vida espiritual. Pensamos que es a punta de pujido, esfuerzo. Yo tengo que ver cómo hago, qué es lo que va a pasar. No. Se trata de que el Señor necesita de que nosotros nos comprometamos en cambiar con toda la fuerza que nuestro corazón dé. Y Él empieza a transformarnos. Pero mientras nosotros no empecemos a decir, esto lo tengo que cambiar, vamos a quedar igual, porque el Señor respeta nuestra autodeterminación. Por eso es importante el autodiagnóstico y por eso es importante que yo empiece un proceso de decir, esto está mal, esto tengo que cambiarlo, me caí 3 veces, mañana voy a intentarlo de nuevo. Y en ese proceso me voy a transformar porque el Señor me cambia. Entonces, nada de estar pensando de que esto está dificilísimo y cuándo lo voy a lograr. Es que no lo va a lograr, ni usted ni yo. Es el Señor que lo va a lograr en nosotros si nosotros nos comprometemos en hacer. Entonces, en cuanto a la obediencia, fíjense, a los superiores, dice San Francisco de Sales, hay 2 clases de obediencia, una obligatoria y otra voluntaria. En cuanto a la obligatoria, es necesario que obedezcas humildemente a tus superiores. Obedece con dulzura, sin réplica, pronto y sin dilación, con alegría y sin mal humor. Y sobre todo, obedece amorosamente por aquel que por nuestro amor se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, hagamos un paneo mental y pensemos en todas las personas que nosotros sabemos que son nuestros superiores. El policía en la calle, el policía de tránsito, el juez, el jefe en el trabajo, el sacerdote en la parroquia, el que nosotros reconocemos que tiene autoridad sobre nosotros. Preguntémonos si nosotros lo obedecemos humildemente, con dulzura, sin réplica, pronto y sin dilación, con alegría y sin mal humor. Entonces ya tenemos una primera tarea. Si nosotros obedecemos así, o obedecemos de otra manera, o somos unos contestatarios de primera, que cada vez que nos dan una orden, simplemente encontramos cualquier causal para decir, no me parece. Digo, tú tienes autoridad y todo, pero a mí no me parece. La única salvaguarda que tenemos en la iglesia y en la vida espiritual es el pecado. Cuando un superior manda hacer algo que nosotros en conciencia sabemos que es pecado, ahí tenemos toda la autoridad de decir, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. No, señor, ahí no te voy a obedecer. Pero el resto, en la gran mayoría, nosotros no obedecemos simple y llanamente lo que no nos parece. Entonces miren lo que dice la palabra de Dios. Efesios 6:5. Esclavos, mire que había esclavitud. Esclavos, obedezcan a sus patrones con temor y respeto, sin ninguna clase de doblez, como si sirvieran a Cristo. A ver, ¿quién sirve al jefe allá en el trabajo así? ¿Quién cuando el jefe le dice, oye, es Jesucristo que me está mandando a hacer esto? O le decimos al jefe, no, pero tú siempre conmigo, tú no ves a la otra gente aquí, pues. Y tú así, a mí es que siempre me agarra, pues, para que yo haga el trabajo. Y cuando venimos acá, Señor, yo hago lo que tú me pidas, Señor, porque yo soy tu esclavo, para llegar al trabajo, nanita. Entonces, nos van desenmascarando poco a poco el Espíritu Santo, bueno, y San Francisco de Sales y la Biblia, si nuestro corazón realmente es dócil a Él. Porque miren lo que hace San Pablo. San Pablo no hace ninguna distinción. Nosotros decimos,
el sacerdote es Cristo, y hay gente que respeta mucho al sacerdote, pero aquí dice San Pablo que el jefe también es Cristo. Aquí lo dice, como si sirvieran a Cristo. Entonces le dice, yo al sacerdote lo obedezco y le sirvo porque yo sé que él es Cristo en la tierra. ¿Y el resto? Entonces aquí vemos cómo podemos fácilmente enmascarar nuestra rebeldía. Y nos preguntamos, ¿por qué no avanza espiritualmente? ¿Por qué no avanza espiritualmente? Porque tenemos una rebeldía innata con la que no estamos combatiendo. Obediencia a los iguales. Con todos nosotros que somos iguales, que aquí nadie es jefe, ¿no? Aquí todos somos iguales. Mire lo que nos dice San Francisco de Sales. Condescendiente de buen grado con tus iguales, cediendo a su parecer en lo que no es malo, sin ser disputadora ni terca. Entonces, ese que siempre quiere tener la razón, ese que quiere que siempre se haga las cosas como él quiere, ese que siempre quiere ganar la discusión, que cada vez que el otro está hablando se mete para corregirlo. ¿Qué es lo que dice San Francisco de Sales? Que no. Bueno, pero qué cosa, entonces yo no voy a tener voluntad. No, si tenga voluntad, tenga opinión, pero si no hay razón para discutir, si no es nada malo, si no es pecado. Pero cuando la persona está tomando pecado, entonces ahí no nos atrevemos a decir nada. Cuando la persona peca, porque nos va a decir 3 piedras, entonces mejor quedo callado. Pero para discutir de otra cosa, de política, y discutir de lo que yo encuentro, ahí sí, tengo ganas. Mire lo que dice la palabra de Dios, Romanos 14:3. Dejemos entonces de juzgarnos mutuamente. Trate más bien de no poner delante de su hermano nada que lo haga tropezar o caer. Y entonces, ¿qué pasa con los que están bajo nuestra autoridad? ¿Cómo los tratamos? Lárgate aquí, chiquillo de la porra, hombre, que ya me tienes cansada o cansado. Mire lo que dice la palabra. San Francisco de Sales primero. Acomódate suavemente a los deseos de tus inferiores, tanto cuanto la razón te lo permita, sin ejercer sobre ellos tu autoridad de manera imperiosa, siempre que sean buenos. Entonces, ¿tratamos nosotros así a los que están bajo nuestra autoridad? ¿O le hacemos sentir que yo soy el que mando aquí? Yo soy el que decido. Usted no. Yo tenía un jefe que le decía a los subalternos, ustedes no piensen que aquí el que piensa soy yo. Entonces, mire lo que dice la palabra. Para que vean que yo le digo San Francisco de Sales y la palabra, para que vean. Mire lo que dice la palabra, 2 Timoteo 2, 25, 26. Deben reprender con dulzura a los adversarios, teniendo en cuenta que Dios puede concederle la conversión y llevarlo al conocimiento de la verdad, haciéndolo reaccionar, librándolo de la trampa del demonio que los tiene cautivos al servicio de su voluntad. Aquí hay 2 detalles que yo quiero destacar del texto. Primero, lo obvio, que hay que saber que a los inferiores muchas veces nosotros lo apartamos de Dios por la forma con que nosotros abordamos lo que queremos enseñarle, mostrarle, hacer, que puede ser buena intención y puede ser bueno, pero si lo hacemos de esa manera, ¿qué lo hacemos? Dice aquí la palabra que no lo vamos a dejar, no lo vamos a sacar de la trampa del demonio. Y donde ellos se encuentran cautivos al servicio de su voluntad. Entonces nosotros también tenemos que pensar algo. En la vida espiritual nada más hay 2 posibilidades, no hay terceras. O nuestra voluntad está con Dios, o con quién está nuestra voluntad, dice aquí. O estamos cautivos al servicio de la voluntad del demonio. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 26, para que vamos a leerlo y subrayarlo. Porque nosotros pensamos, bueno, sí, aquí está la opción. O mi voluntad o la voluntad de Dios. No, dice que si no estamos con la voluntad de Dios, estamos cautivos sirviendo al diablo. Por eso es tan importante este tema. Fíjense que iniciamos diciendo que San Francisco de Sales nos enseña que entregar la voluntad a Dios es entregarle el corazón. Entregarle la voluntad, nuestra voluntad a Dios es entregarle el corazón. Eso es lo que tanto se dice. Te entrego mi corazón. Pero la gente entiende, entrego mi corazón es que me enamoro
o que me emociono, o que tengo sentimientos. No. Dice entregarle la voluntad, es entregarle la obediencia. Entonces, la obediencia es tan importante porque es la única ruta segura que tengamos nosotros para acercarnos a Dios. Dice San Francisco de Sales: bienaventurados los obedientes, porque jamás permitirá Dios que se extravíen. Jamás permitirá Dios que se extravíe al obediente. No se trata de un asunto de astucia, inteligencia, capacidad, discernimiento, muchos estudios. Se trata de obedecer a Dios. Entonces, por eso una persona sin mucho estudio puede llegar a ser un gran santo y andar en los caminos correctos de Dios y tener un gran discernimiento, y una persona con doctorado, grandes estudios, anda totalmente lejos de Dios y perdido, por cierto. Entonces no se trata de nada de eso. Mire lo que dice Santiago 1, 22 y 24, que tiene algo que ver con lo que hablábamos del autoconocimiento y de la realidad de cómo nos engañamos. Dice Santiago 1, 22, 24. Pongan en práctica la palabra y no se contenten solo con oírla, de manera que se engañen a ustedes mismos. Lo dice la palabra. ¿Cómo nos engañamos? La oímos tanto, lo oímos y dice: oye, pero si ese pasaje yo me lo sé, yo lo he escuchado 10 veces. Es más, lo puedo citar de memoria. Sí. Mire lo que dice Santiago en el versículo 23. El que oye la palabra y no la practica se parece a un hombre que se mira en el espejo, pero enseguida que se va, se olvida de cómo es. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra con nosotros? La palabra nos ilumina en la medida que nosotros nos esforcemos por obedecerla. Si no nos engañamos, y el demonio nos engaña, el demonio nos dice: tú eres bueno, tú eres obediente, tú estás bien. ¿Cuál es el problema? Tú estás bien, pero hasta que nosotros no nos esforcemos por obedecerla, no ser para oídos, simplemente oidores, gustosos, porque la palabra nos gusta, oidores gustosos de la palabra y nos gusta y todo, pero no la obedecemos. Oímos una vez: hay que perdonar, sí, es verdad, hay que perdonar, pero yo no perdono. Pero llega un momento que yo me convenzo de que yo perdono. Nosotros los seres humanos somos capaces de convencernos que estamos haciendo algo que no estamos haciendo. Como nos convencemos de que somos buenos y no lo somos. Tenemos recovecos, rencores escondidos, tenemos cosas, pero hasta que no las saquemos a flote. ¿Cómo yo saco a flote? Voy a poner un ejemplo sencillo. El Señor me dice que yo tengo que amar a la gente, pero yo encuentro a uno que yo sé o que me hizo algo o simplemente me cae mal. Hasta que yo no enfrento eso, nunca me voy a dar cuenta. ¿Qué hago generalmente? Lo escondo, no lo trato, miro para otro lado, no lo enfrento. No menciono su nombre, y cuando me preguntan: no, ¿para qué voy a hacerlo? Si es que solo mencionarlo me revuelve. Así que yo mejor lo evito, porque eso me hace daño espiritualmente. No, lo que hace daño espiritualmente es no enfrentarlo. Mejor que se revuelva, o nos revolvamos todos y enfrentemos la cosa, y después ese que te llamó la atención y te humilló y te dejó mal, que tienes que perdonarlo, no lo trato más. Pero venimos aquí: Señor, tú eres el Señor de mi vida. Y dice: pero ¿y qué pasó con el que no has perdonado? No olvídate de él, pero tú eres el Señor. Entonces, la palabra no desenmascara. La palabra no desenmascara. A todos. Bueno, miren, aquí hay un aspecto que es importante, que muchas veces nosotros perdemos de vista. Nuestra vida espiritual muchas veces pareciera como que nuestra vida espiritual se constriñera a los grandes acontecimientos. Imagínense que su vida se constriñera al bautizo, primera comunión, matrimonio y después el entierro. Eso es mi vida. No, dice: ¿y en el medio qué pasó? Bueno, así pasa con nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual pareciera que fuera de saltos. Y durante la vida ordinaria nos olvidamos de todos estos aspectos. De la obediencia, por ejemplo. Miren lo que San Francisco de Sales nos dice de manera muy sencilla. Por lo que no solo le son agradables a Dios. ¿Qué es lo que nosotros pensamos que es agradable? Bueno, venimos aquí a la visitación, barremos, arreglamos las flores, doy una donación,
practico esto, practico lo otro, hago todas estas cosas. No, hago todas estas cosas, pero ¿qué pasa cuando estoy en la casa? ¿A quién le toca fregar? A mí. Pero eso, ¿qué tiene eso? Entonces San Francisco de Sales nos enseña algo que es poderoso, pero que no es difícil. Es integrar en la vida espiritual ordinaria, desde la cosa más pequeñita que nosotros hagamos, aprender a hacerla por obediencia a Dios. Dice San Francisco de Sales, por lo que no solo le son agradables a Dios las grandes obras de personas devotas, sino también las más pequeñas y las más insignificantes, y que para servirle según su agrado hay que tener cuidado en servirle, y así en las cosas grandes y elevadas como en las pequeñas y bajas, pues lo mismo con las unas que con las otras podemos robarle el corazón por el amor, porque la calidad de la obra frente a Dios no es por el tamaño de la obra, sino con el amor que hacemos. Entonces, imagínense un hombre, porque yo voy a poner un hombre, pues. No nos gusta el oficio de la casa. Yo el primero. Y encima lo hacemos mal. Así que sabemos que cuando lo vamos a hacer, ¿qué va a hacer la mujer? Regañarnos, porque no lo hicimos bien. Imagínense que usted llega y la mujer está cansada y usted decide fregar. ¿Qué tiene eso de particular? Pero si usted lo hace, se está venciendo a usted mismo, está venciendo el cansancio, está venciendo el orgullo, está venciendo su autoafirmación. Y lo hace, Señor, yo lo hago por ti. Tú sabes que yo te amo y lo hago así. Y yo sé que viene el regaño, así que también me lo voy a aguantar por ti. Es una obra que tiene un valor enorme frente a Dios. Mucho más que esta predicación y que muchas otras cosas que hagamos nosotros. ¿Por qué? Porque muchas cosas hacemos, por ejemplo, yo puedo estar predicando aquí por vanidad, para que me vean, para ser aplaudido. ¿Y qué valor tiene eso? Cero. Entonces, si nosotros logramos integrar nuestra vida particular, podemos avanzar. Ahora, ¿qué pasa? Usted piensa, ¿qué decimos nosotros a nuestros hijos? Tú quieres correr y todavía no estás ni aprendido a gatear. ¿Qué es lo que hay que hacer? Gatear, caminar y correr. Entonces tenemos que empezar nuestra fidelidad a Dios no en las mega obras, sino en las obras pequeñas. Dice la palabra, Lucas 16:10, el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y el que es deshonesto en lo poco, también es deshonesto en lo mucho. Entonces, nosotros no podemos decir que somos fieles a Dios en los grandes acontecimientos, pero en los pequeños no lo somos. Eso es imposible. Por eso nuestra vida espiritual tiene que empezar desde abajo, desde lo más básico, y ahí está nuestro combate espiritual. Nuestro combate espiritual es cuando salgamos de aquí a hacer lo que tenemos que hacer todos los días y procurar hacerlo por amor a Dios, por obediencia a Él. Y pedirle a Dios la fe de que a pesar de que mis ojos carnales y mi carne me dice otra cosa, de que este jefe malvado o este marido desagradecido o este vecino que me tira las hojas ahí y que tengo yo barrerla, que es un abusivo. Estos son los ojos carnales, pero ¿qué hace el hombre espiritual? Dice, ¿y si yo la barro y eso le agrada a mi Señor? Y Jesús se pone contento en el cielo porque yo las barro. No, yo no, dice el diablo, no le barras nada, que le va a barrer. No le barras nada, si él es un abusivo. Es más, échale la corregiduría. Entonces, ahí vienen los ojos de la fe. Dice, oye, yo voy a barrerlo, los recojo, uso mi bolsa, la guardo. El vecino se lo merece, yo no lo sé, pero Jesucristo sí. Y la fe me dice que Él se va a poner contento, se va a poner feliz, va a ser una obra que le va a llenar el corazón de amor por nosotros, y no lo hacemos. Porque yo voy a esperar el retiro del próximo mes para ir, si voy a tener una experiencia con el Señor, ahí sí. O cuando el Santísimo está expuesto, ahí sí voy a tener una experiencia con Dios. Pero es difícil porque cuando yo preparaba este tema decía, ay, Roquel, qué lejos estás del Señor. ¿Ah?
Cuando Sara y yo cuando yo llego del trabajo, ¿no? Y Sara me dice, Roquel, hay que hacer esto. Y yo, ay, pero Dios mío, ¿por qué? Ahí ve uno el poquito amor que uno tiene por Dios, no por Sara, por Dios. Por si mi primer prójimo, yo no soporto que me cambien los planes, ¿qué va a pasar cuando Dios me diga, tienes cáncer? ¡Ay, Señor! ¿Por qué hay tanta gente mala? Pues claro, si no aprendí a obedecer en lo pequeño, ¿qué voy a aprender a obedecer en lo grande? Entonces, hay otro tema. Miren, hay una cosa que nosotros tenemos que aprender y es difícil decirla. Y en otros ambientes no se pueden decir, porque la gente se escandaliza o se va de la iglesia. Pero es la verdad. Miren lo que dice San Francisco de Sales. Pero mientras la divina providencia no te envía aflicciones tan sentidas y tan grandes, mientras no te pida tus ojos, dale al menos tus cabellos. Es decir, soporta con dulzura las pequeñas injurias, las pequeñas incomodidades, las pequeñas pérdidas cotidianas, porque con estas pequeñas ocasiones aceptadas con amor y afecto, ganarás enteramente su corazón y lo harás tuyo. Voy a poner un ejemplo. ¡Ay, qué calor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¿Quién mandó ese calor? ¿Quién? El diablo. ¿Quién permite que haga calor? Y no podemos decir, bueno, sí, hace calor. Venimos el Viernes Santo a decir, Señor, tú que estás en esa cruz, si yo pudiera aliviarte ese dolor, si hubiera podido darte un vaso con agua, si yo pudiera acompañarte, tal vez si hubiera estado en Getsemaní y yo no me duermo, ¿qué puedo hacer por ti? Dice, bueno, aguántate el calor y no te quejes, ofrécemelo, di, no me voy a quejar. Me sirvieron la comida y no está buena. Señor, no está buena, pero... Bueno, yo hice eso por miedo, ahora hay que hacerlo por amor. A que la mujer no se pusiera brava, pero ahora hay que hacerlo por amor. Entonces, ¿qué pasó? Eso es así, poder ofrecerle a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Hay que procurar entender que la vida que vamos a nosotros tener aquí, las cosas se dan por voluntad de Dios. Entonces, uno ve que pareciera que la vida del laico es quejarse y uno que la vida religiosa es no quejarse. Es más, una religiosa que empieza a quejarse pronto deja los hábitos. ¿Por qué? No por una especie de masoquismo, es porque el primer paso para poder nosotros fortalecer la vida espiritual es aprender el entrenamiento de poder vivir las cosas que Dios nos envía, primero con resignación y después con amor. Dice la palabra de Dios, 2 Corintios 4:17, nuestra angustia, que es leve y pasajera, nos prepara para la gloria eterna que supera toda medida. 2 Corintios 4:17. Entonces, todas esas angustias leves y ligeras, pasajeras que tenemos, es lo que nos prepara para el cielo. No son otras cosas. Miren, tenemos que buscar conformar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Esto es lo que más le agrada a Dios. Si nosotros tuviéramos un hijo que se esfuerza en hacer con gran energía todo lo que puede sin obediencia, y tenemos otro hijo que hace con menos energía pero hace solo lo que nosotros queremos, ¿a quién va a considerar el padre como más obediente? O cuidado, que quién va a amar más, aquel que le es fiel a su voluntad. Entonces nosotros tenemos que ver que las obras que pueden parecer buenas, si no se hacen de acuerdo a la voluntad de Dios, no valen. ¿Se recuerdan del fariseo? ¿Qué hizo el fariseo? Yo me preguntaría aquí, ¿quién ayuna 2 veces por semana?
¿Quién da el 10% de su salario? Fiel hasta el comino, hasta lo más mínimo. Señor, no es adúltero, cumple los 10 mandamientos. ¿Y qué dice el Señor de él? No bajo justificado. Sin embargo, el publicano, sí. Y era un bandido. ¿Por qué? Porque uno cumplía la voluntad de Dios por vanidad, por orgullo, por las razones que fuera. Y tal vez lo hacía como él quería, cuando él quería. Y el otro sí cumplió la voluntad de Dios de manera humilde. Entonces, volvemos, no se trata de las grandes obras, se trata de hacer lo que tenemos que hacer, aunque sea pequeño, en obediencia a Dios. Dice, aquellas pequeñas limonas cotidianas, dice San Francisco de Sales, aquel dolor de cabeza. Me recuerda cuando yo estaba en el supermercado, ¿no? Con Sara, le digo, Sara, apúrate que me duele la cabeza. Si yo hubiera tenido la fuerza de decir, hey, y si yo me quedo callado y le ofrezco el dolor de cabeza que no me va a matar, pero que, ay, me duele la cabeza, ay, me duele la cabeza, y me agarro la cabeza, ay, y a usted no le importa conmigo que me duele la cabeza. Ahí está. Dice San Francisco de Sales, aquella pequeña limosna cotidiana, aquel dolor de cabeza, aquel dolor de muela, aquel romperse un vaso. Hay gente que se le cae un vaso y ¿qué hace? ¡Áyala! Se cayó el vaso. ¿Y qué pasó? Se cayó el vaso, pues. Dios quiso que se quebrara, pues. Pero el vaso que yo más quería, tenía 20 años conmigo. Bueno, Dios te lo quitó, pues. Ofréceselo, pues. Me quitó el vaso. Entonces, no, ahí no. Celular se le cae el baño, chumblum, porque a la gente le gusta estar en el baño ahí. Chumblum. Bueno, ahí dice, ¿viste? Se te cayó para que aprenda ya esa fe. Entonces, así. Cuando Dios nos manda, a mí me encanta cuando Dios nos manda a un lugar y no hay señal. Nos quita el Señor el internet. ¡Qué maravilla! Señor, gracias, nos quitaste el internet. ¿Qué hacer la gente? Está loca. Voy a ver. ¿Dónde encuentro internet? Bueno, dice San Francisco de Sales, aquel desprecio, aquella burla, el perder los guantes, el anillo, el pañuelo, o la pequeña incomodidad de acostarse pronto y levantarse temprano para ir a comulgar, a rezar, aquel poco de vergüenza que se siente al hacer públicamente cierto acto de devoción. En una palabra, todos los pequeños sufrimientos aceptados y abrazados con amor complacen en gran manera a la bondad divina. Cuando por un solo vaso de agua ha prometido a sus fieles un mar de felicidad, y como sea que estas ocasiones se ofrecen a cada momento, el aprovecharla es un gran medio para atesorar muchas riquezas espirituales. O sea que Dios nos está dando permanentemente oportunidades de entregar y complacer el amor de Cristo. Usted ve que el esposo se aparece sin esperar a la esposa y le trae una rosa. No tan peleado, ¿no? Porque hay hombres que llevan rosa cuando en los peores momentos, cuando la mujer está brava, para que se la agarre y se la tire y yo no quiero esta rosa. Pero cuando están bien, que la mujer no espera, la mujer llega ahí. ¡Qué emoción! Más que si llega al cumpleaños que lo está esperando, o qué sé yo. Pero si no lo esperaba, llega con un chocolatito, mi amor, este es para ti. Esos pequeños detalles que pasan en la relación de pareja, ¿no? Y cuando el hombre, sobre todo el hombre, no hace nada de eso, que es simplón, oye, este hombre sí, no tiene ninguna gracia, llega ahí, no se le ocurre un piropo, no se le ocurre un chocolate, no se le ocurre nada. Bueno, así somos nosotros, así es nuestra alma, cuando el Señor nos está ofreciendo oportunidades para que le demos un chocolate, le demos una flor, le demos, y no la tomamos. Somos muy simplones. Entonces queremos agradar, enamorar al Señor, por decirlo de alguna manera. Bueno, Él nos da muchas oportunidades, ¿no? Entonces, al cambio que ofrece, dice San Pablo, Romanos 8:18, yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que se revelará en nosotros. Entonces, imagínense ese intercambio. Por esos pequeños sufrimientos
que el Señor nos permite y nos los pone en bandeja de plata, que no nos obliga, nos dice, bueno, tú decides. Nos está dando la oportunidad de ganar la gloria eterna. ¿Por qué? Porque la fe nos dice que todos esos acontecimientos que pasan, desde que no encontremos la llave del carro para irnos y estamos apurados, hasta que nos quebramos un pie, esos son oportunidades que Dios nos da para aceptar su voluntad. Pero tenemos que hacer un ejercicio de entrega en la fe y de amor a Dios. Porque nosotros, y vuelvo y repito, y no me voy a cansar, no podemos ofender a Dios diciendo que esto lo hace el diablo y esto lo hacemos. Lo único que el diablo y nosotros hacemos es el pecado. Pero todo el resto de las cosas es la providencia divina que lo permite. Yo salgo de aquí, después de esta charla, y me choco. Fue Dios que permitió que yo me chocara. No fue que el diablo me tiró, no. ¿Y qué tengo que hacer yo? El gasto, el problema, el policía de tránsito, quedarme ahí, darle gracias a Dios y decirle, esto te lo ofrezco. ¿Tú sabes por qué? Porque tú lo permitiste para mi propio bien. Qué difícil espiritualmente ver eso, pero esa es nuestra fe. Esa es la fe de la iglesia. No es otra cosa. No existe tal cosa. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes van a decir, y esto que estamos hablando aquí suena un poco extraño. Sí, porque es que en todos los niveles, obispo, sacerdote, religioso, te va a encontrar que no estamos resignados a la voluntad de Dios. Eso es cierto. Tú te vas a encontrar, puedes encontrar incluso predicadores que piensan que nuestra espiritualidad es torcer la voluntad de Dios. Le va a dar método. No para que yo le diga a Dios, Señor, ¿qué tú quieres? O dame la fuerza, porque eso es lícito. Dame la fuerza para llevar esto adelante. Sino, si usted hace 3 Padre Nuestro al Divino Niño y lleva esta imagen y hace esto, usted va a ver que lo que usted pida, Dios se lo va a dar. Entonces nosotros le vamos a torcer la voluntad de Dios. Entonces hay mucha gente con esa espiritualidad. No le dice al Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. No, le decimos, yo quiero que pase esto. Miren, ¿cuál es nuestra espiritualidad? Una señora me decía ayer, tú no eres sacerdote. Aquí no hay ni un sacerdote. Pero nuestra espiritualidad está fundamentada en imitar a Cristo. Pero la iglesia nos enseña, y Cristo también, que nosotros no somos sacerdotes ministeriales, pero sí somos sacerdotes por el bautismo. ¿Y qué podemos ofrecer? Dice Hebreos 10, 5 al 7. Por eso Cristo, al entrar en el mundo, dijo, tú no has querido sacrificios ni oblaciones, en cambio me ha dado un cuerpo. A todos nosotros nos dio un cuerpo. A todos. Nos han mirado con agrado los holocaustos ni los sacrificios. Todo lo que nosotros hacemos por ahí, que muchas veces es fruto de nuestra voluntad. Yo quiero hacer esto, yo voy a ir a la visitación y le voy a dar aquí $50. Eso lo decidí yo. Bueno, está bien. Pero dice, entonces dije, aquí estoy yo, vengo como está escrito de mí en el libro de la ley, para hacer Dios tu voluntad. Entonces, ¿cuál es nuestro sacrificio espiritual? Que mi cuerpo, mi ser, se entregue a la voluntad de Dios. Cuando venimos a la misa, que decimos que tenemos el ofertorio, venimos a ofrecer, ofrezcamos al Señor todo y dice que hacen la oración colecta. Eso es lo que traemos nosotros a la misa. Todo ese ofrecimiento. Y todos ofrecemos hacemos ese ofrecimiento en Cristo, porque decimos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria. Entonces, el Señor recibe de tu mano este sacrificio que es mío y nuestro. Para hablar oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío ¿no? Dice el sacerdote, oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre todo por eso. O sea que el sacerdote está ofreciendo un sacrificio que es de nosotros. Pero ¿qué traemos nosotros en la patena para que
el cuerpo de Cristo, lo eleve por ministerio de los ángeles, dice la iglesia, al cielo. Es nuestra obediencia, porque no tenemos más nada que ofrecer. Decía un predicador y me encanta, dice, Dios no nos quiere nuestros bienes, Dios nos quiere a nosotros. No caigamos en la trampa del rico que piensa que porque da plata o da esto, ya. Hay gente que da plata, hay gente que da trabajo, que da... No, es nuestra obediencia, el sacrificio agradable, usar nuestro cuerpo para obediencia a Dios. Dice, ¿cuál es la espiritualidad de Cristo? Dice Juan 6:38, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino de aquel que me envió. Nosotros somos creados no para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de aquel que me creó. Y es la forma de que podemos tener una verdadera espiritualidad mariana. ¿Cómo nosotros podemos tener espiritualidad mariana? Cuando nos entregamos a Cristo y podemos decir que nosotros somos hermanos, hermanas, incluso madre de Cristo. Podemos concebir a Cristo, dice Mateo 12:50, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Cómo podemos concebir a Cristo? Tener una maternidad, incluso los hombres, una maternidad espiritual, obedeciendo. De menos no. De hecho, Jesucristo decía en otra parte, ustedes serán mis amigos si obedecen lo que yo les digo. Por eso, cuando decimos en Mateo 6:10, que es el Padre nuestro, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿qué le estamos pidiendo? El reino de Cristo está compuesto de personas que voluntariamente deciden obedecerle. El reino de Cristo no es una circunscripción geográfica, no es de raza, color, condición social. ¿Cuál es el reino de Cristo? De aquellos que voluntariamente deciden obedecerle. Ese es el reino de Cristo. Y cuando nosotros decimos, venga tu reino, es que estamos diciendo que nosotros vamos a construir el reino obedeciéndole. Y que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, que es perfectísimo, que en el cielo a Dios todos le obedecen voluntariamente. Es que nosotros queremos que para construir o empezar a construir el cielo en la tierra es a través de la obediencia, de la aceptación de lo que Dios nos permite y nos envía. Por eso nosotros podemos convertirnos en una frase que usa algunos la traducen por hostia. Nosotros podemos convertirnos en hostia viva. Lo que se da aquí, nosotros podemos tener comunión con eso. San Pablo nos lo dice, Romanos 12, 1 al 2. Les exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que se ofrezcan sus cuerpos como una víctima. Otra traducción dice hostia, viva, santa, agradable a Dios. Tal será su culto espiritual. Ese es nuestro culto espiritual. Ahora, ¿qué? Esto que yo le estoy diciendo, y yo lo estoy grabando porque lo voy a subir a YouTube, yo sé que me van a escribir y van a decir que yo estoy loco, pero esa es la mentalidad del mundo. Por eso San Pablo nos dice en el siguiente versículo, y no se acomoden al mundo, presente ante el bien, transfórmese mediante la renovación de su mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. El mundo no va a decir lo que nos dice Satanás. Esto que está pasando no es voluntad de Dios. No acepte, no lo acepte, no lo acepte. ¿Quién te ha dicho? Deja, lucha, rebélate. Entonces, ustedes piensan que yo estoy haciendo esta predicación llamando a una especie de pasividad, de no hacer nada, de quedarse como... No. Lo que estamos tratando de transmitir es que hay dos realidades que tenemos que entender. Hay cosas que están bajo mi control
y que yo estoy llamado a hacer todo el bien que pueda por amor a Dios. Predicar, servir, trabajar, todo lo que yo pueda. Pero también hay cosas que salen de mi control. ¿Y qué voy a hacer con las cosas que salen de mi control? Que no hay calor, que hay frío, que se me ponchó el neumático y no lo tenía planificado, que me dio fiebre, que tenía que venir a dar charla y la noche anterior no duermo, que me duele el dedo, que cuando estoy recibo charla, que ahí es que me da sueño, cuando estoy haciendo charla, y cuando termina la charla, despierto de nuevo. ¿Qué voy a hacer frente a eso? Esa cosa que yo no tengo control. Entonces, ahí yo tengo que entender que Dios lo está permitiendo por algo. Y ahí viene el discernimiento, la oración, el autoconocimiento para poder entregarle eso a Dios. Él me lo entrega para mi propio bien. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Escuchamos, como dice mi párroco, que me encanta, escuchamos la catequesis del diablo. ¿Qué es la catequesis del diablo? A revelarnos, a decir que no. ¿Por qué? ¿Cuánta gente usted no escucha que se le muere un pariente y dice, ¿por qué? ¿Por qué se murió? Dice la palabra, Romanos 9:20. Pero tú, ¿quién eres para discutir con Dios? ¿Puede el objeto moldeado decir al que lo moldea, ¿por qué me haces así? ¿Cuánta gente se para al espejo? Ay, no me gusta mi nariz, no me gusta, yo estoy cocobolo, que estoy flaco, que estoy gorda, que estoy no sé qué, que mírame, que... ¿Quién somos nosotros para decirle a Dios si nos hizo feo o bonito? ¿Quién podemos nosotros decir? Nos sacaron de la nada y nosotros tenemos el atrevimiento de decir que alguien es feo o alguien es bonito. ¿Quién nos ha dicho eso? Darle gracias a Dios por la nariz, por los ojos, por la oreja, lo que me dio. Pero no, ay no, yo no estoy satisfecho con esto. Y a meterme cuchillo porque me voy a cambiar porque Dios se equivocó, pues. Se ve en la soberbia del mundo. Y la gente, ay, mira qué divina se ve, mira, ahora se hizo así. Bella. Dios se equivocó, Dios no tiene buen gusto. ¿Ve? Entonces nosotros caemos en esa soberbia del diablo. De discutirle con Dios, dije, tú debiste haber... Entonces cuando nosotros vemos nuestras debilidades, por eso San Francisco de Sales dice, cuando tú te enfrentas a tus debilidades, sé humilde y di, bueno, Señor, yo no puedo hacer más nada, ayúdame a... Ah, no, me pongo orgulloso. ¿Por qué me hiciste así? Tan débil, que me canso, que caigo tanto. No, oye, hasta en eso hay que tener sencillez. Mire, cuando nosotros hay gente que se habla de la espiritualidad del Espíritu Santo, ¿no? De la renovación carismática, todo lo demás, del Espíritu. Mucha gente habla del Espíritu, el Espíritu, pero mucha gente olvida, como dice la palabra, cuál es el propósito de esa vida en el Espíritu. San Pablo nos lo recibe en 8:27, versículos 29 y 32. Miren, cuando nosotros oramos, dice San Pablo que el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Pero nosotros pensamos que el Espíritu Santo es nuestro mandadero. Sí, yo voy a estar en el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo me ayude, porque yo tengo que pedirle esto y esto al Señor. Y yo sé que si lo hago así, el Señor se va a enternecer el corazón y me lo va a dar. Pura manipulación. Y yo que todo lo que antes hemos ido ahí sabemos lo que es manipulación, sobre todo cuando están chiquitos, saben manipular. Nosotros pensamos que vamos a hacer lo mismo con Dios, que lo vamos a manipular y le vamos a chantajear emocionalmente. Aquí está tu ovejita, aquí está, Señor, la chiquitita, la que tú, para que tú, Señor, pero es lo que yo quiero. Dice la palabra, y el que sondea los corazones, que es el Espíritu, conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. El Espíritu Santo intercede por nosotros para que se cumpla la voluntad divina en nosotros, que es nuestro mayor bien. Sabemos además que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, de aquellos que Él llamó según su designio. En efecto,
a lo que Dios conoció de antemano, lo predestinó para reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos. Entonces, retrotrayendo lo que estamos hablando, estamos diciendo que la palabra nos dice que todo lo dispone Dios, todo. Lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me parece, lo que me agrada, lo que no me agrada, para mi bien. Todo. Pero además dice que el Espíritu viene a transformar en nosotros, a reproducir, que nosotros podamos reproducir la imagen de Cristo. ¿Y qué es lo que hemos aprendido hasta ahora, que es la imagen de Cristo? Señor, yo no bajé del cielo a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Entonces, reproducir la espiritualidad o el Espíritu Santo de nosotros tiene que reproducir esa conformidad con la voluntad de Dios. Si no, estamos entristeciendo el Espíritu, porque lo fundamental del Espíritu es interceder por nosotros, por los santos, para que, de acuerdo a la voluntad divina, y que viene a reproducir en nosotros a Cristo, que es aquel que dice que viene a obedecer la voluntad del Padre. Entonces, todos los favores que nosotros pedimos y debemos pedir es para poder cumplir de manera más perfecta la voluntad de Dios. No hay otro favor que hay que pedir. Nosotros creemos que Dios es bueno. Sí. Entonces, ¿por qué le pedimos cosas? ¿Por qué le pedimos? Si Él sabe. Ah, no, pero es que tengo que recordarle. ¿Qué vas a pedir? Señor, quítame esta enfermedad. Pero si Él me la mandó, ¿por qué se lo voy a quitar? Señor, yo quisiera que mi voluntad fuera la tuya. Y si fuera posible, que yo me alegrara de todo lo que me pasa, porque yo sé que es lo que tú quieres. Porque Dios no prevé nada ni por maldad, ni por sufrimiento, ni por nada que nos lleve al mal. Todo lo previene Dios por el bien nuestro, no por otro. Todo lo previene Dios. Lo diferencia es que hay cosas que no nos gustan. Entonces, quisiera, antes de dar las conclusiones, para terminar, compartir esto. Muchas veces a nosotros nos puede asustar alguna frase de los santos, porque algunos santos, cuando hablaban de que cuando estaban en las peores situaciones, entonces decían que ahí ellos amaban con mayor deleite a Dios. Y uno dice, oye, pero como que es masoquismo. ¿Por qué cuando están en esas situaciones tan dolorosas, tan difíciles, no? Es que dicen que aman más a Dios. Eso se debe a una situación muy concreta. Ustedes saben que dicen que entre los humanos, nosotros, cuando estamos en la buena, todos somos amigos. Igual pasa con Dios, ¿verdad? Es que no le vamos a agradecer los bienes, por favor, de rodillas. Gracias, Señor, por todos estos bienes que me da. Pero ¿cuándo se demuestra el amor? De verdad. Cuando pasan las cosas que no me agradan. Cuando las cosas me duelen. Ahí es una oportunidad que Dios me da para ver si yo amo o no amo. Imagínense el marido que deja a la mujer cuando se enferma. ¿Había amor ahí? Mientras estábamos en Acapulco viajando, luna de miel, todo, mua, mua, mua. Y vemos los videos, todo, y la mujer es cultural y todo bien. Pero la mujer sube de peso, le caen los años y se enferma y se yo la dejo. Sin embargo, el esposo que se queda con ella la cuida devotamente. ¿Qué decimos nosotros? ¿Cómo la quería, verdad? Bueno, así es con Dios. Igual. ¿Cuándo vamos a demostrar nosotros el amor con Dios? Cuando nos toquen las cosas más difíciles y tengamos que aceptarlas por amor a Dios. Entonces vamos a estar en nuestro Getsemaní, que es cuando le decimos al Señor, o le decimos a los amigos, porque no es que no nos vamos a quejar. Jesús le dijo a su amigo, acompáñeme que tengo un dolor de muerte. No es que Jesús no fue que Dios no manifestó el dolor, yo tengo un dolor de muerte, vamos, acompáñenme. Entonces, cuando estamos en su dolor, ¿qué le digo al Padre? Igual todos vamos a tener nuestro Getsemaní.
Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz. Porque no me gusta, me duele, me es difícil. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces ahí vemos la humanidad de Cristo. Así que no nos asustemos cuando nosotros vemos esta charla y nos esforcemos y de repente nos viene un golpe fuerte y nos sentimos y nos estremecemos y nos parece que el barco se nos está hundiendo. Sí, eso pasa. Y hagamos la oración de Cristo. Y cuando hizo la oración de Cristo, ¿qué hizo el Padre? Le envió un ángel para que lo fortaleciera. O sea, no es que Dios nos abandone y que, ay, está cogido, déjalo ahí, para que aprenda, No, pero tenemos que conformarnos con su voluntad. Y yo estoy seguro que más de nosotros podemos dar testimonio que le hemos hecho la oración al Señor y el Señor hace así, te la quito. Y lo ha hecho. Pero si lo hace siempre, nunca vamos a crecer en el amor. Si cada vez que nos toca una cruz nos la quita, no vamos a crecer en el amor. Por eso que esta reflexión es tan dura, porque efectivamente nos enfrenta a una situación que no nos gusta. A todos nos gustaría que la vida en Cristo fuera gozo y alegría permanente, sin dolor, sin sufrimiento, sin sacrificio, sin sangre, sin sudor. Pero no es así. El trabajo empieza. Entonces nuestro Santo Padre nos enseña que tenemos que entrenar. ¿Y cómo vamos a entrenar? ¿Alguno de ustedes ha intentado, yo he intentado varias veces correr, ¿no? ¿Y qué pasa? Vamos a hacer ejercicio y algunos corren 200 metros y otros corren 500 metros. Y queda, mañana, de nuevo, hasta que corremos 1 kilómetro y ya no nos cansamos. Corremos 2 kilómetros y ya no nos cansamos. Y así nos vamos, 5, 10. Y si el que no se detiene, llega a correr 40 kilómetros. Yo tengo un hermano que corre 3 horas consecutivas sin detenerse. 3 horas consecutivas corriendo. ¡Wow! ¿Cómo logró eso? Empezando. Él me contó que la primera vez que corrió 500 metros y quedó con la lengua afuera. Y ahora corre 40 kilómetros. Pero ¿cómo empezó? Pequeño. ¿Cómo se llega a ese nivel de entrega a Dios que tienen los santos, que nos admira tanto, que tienen cruces y se entregan, se van y abrazan la cruz? Empezando por no quejarnos de calor. No, ¡ay, qué calor! Bueno, empezando por ahí. Empezamos por eso y después el Señor nos va llevando hasta que podemos realmente abrazar la cruz, ¿no? Conclusiones, aplicaciones prácticas. Dice, voy a leerla, dice: verdad es que agradan al Señor las mortificaciones, las meditaciones, las comunicaciones, las obras de caridad que ejercitamos con el prójimo, pero solamente cuando están conformes con su voluntad santísima. De lo contrario, lejos de ser agradable, las detesta y las juzga digna de castigo. Nuestra vida espiritual tiene que estar como en Getsemaní. Mateo 26:39, Padre mío, si es posible que pase de lejos de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si queremos colmar de amor, de deseos, el corazón de Dios, procuremos en todo conformarnos con su santísima voluntad. Y no solo debemos conformarnos, sino también identificarnos con esa voluntad, que es el paso espiritual. Ahora nosotros aquí, muchos de nosotros estamos resignados a la voluntad de Dios. Cuando no nos rebelamos, estamos resignados. De mi modo, pues, hay calor, pero porque se vaya, pues, pero vamos a aguantarlo, pero que se vaya, yo no quiero más calor. Esa es resignación, me la aguanto. Pero el camino espiritual ya no solo sería resignación, es pedirle a Dios que nos permita identificarnos. Que cuando los esposos puedan decirle de corazón a la pareja: mi amor, yo estoy contento con lo que tú estás contento. ¿Qué puedo hacer para agradarte? Nada. Estar contigo, yo soy feliz. Y hay matrimonios que llegan a eso.
Sí, eso es. Entonces, con identificarnos con el amor de Cristo, con la voluntad de Dios es eso. Bueno, Señor, si eso es lo que tú quieres, yo voy a ser feliz con eso, porque eso es lo que tú quieres. Ah, no, que me duele, sí, pero... Y eso lo concede no ni esta, el Espíritu Santo. Nos da eso, es un don. Cuando uno habla de eso, no se trata de que uno está en la cama y que, ay, pero estoy feliz. ¿Cómo se hace eso? Eso lo hace el Espíritu Santo, eso es un misterio. Eso no lo logramos nosotros. Sí, porque la gente oye eso y que, sí, claro, yo he estado en la cama también, ay, me duele, y tengo que ser feliz. Yo no soy ningún feliz porque yo estoy cogido el dolor. Eso lo da el don del Espíritu Santo cuando hay un proceso de entrega a su voluntad. Es un don que da. ¿Ves? Que puede, como había santos que lograban y le daban gracias a Dios por esa situación que estaban viviendo. Eso es un don del Espíritu Santo. Eso ningún hombre lo logra. Pero tenemos que empezar a entregar. De la voluntad de Dios y de la voluntad nuestra, hagamos una sola, de suerte que no querramos más que lo que Dios quiere y que nuestra voluntad sea la voluntad de Dios. La perfección de esta virtud exige que nuestra voluntad esté unida a la de Dios en todos los sucesos de nuestra vida, ya sean agradables o desagradables. Saber identificar con su voluntad santísima aún las cosas adversas y contrarias a nuestro amor propio. En esta es donde se aquilata nuestra virtud y se aprecia el valor de nuestra perfección. Muchas de las cosas que nos adversan, lo que más nos duele a veces no es la adversidad, sino nuestro amor propio herido de que las cosas no se dieron como yo quería y como a mí me gustaría. Debemos recibir con resignación los trabajos que directamente nos vienen de la mano de Dios, como las enfermedades, la desolación de espíritu, la pobreza, la muerte de los parientes. Esas son cosas que no podemos controlar. Pero hay una cosa que no es difícil aceptar y que le vamos a encontrar miles de lógicas, pero que tenemos que aprender a vivir. También debemos recibir las que vienen por medio de los hombres, como son los desprecios, las calumnias, las injusticias, los hurtos y toda suerte de persecuciones. No tenemos que perder de vista que cuando alguno nos ofende en la fama, en la honra o en la hacienda, y pongamos oído, si bien es cierto, Dios no aprueba el pecado del ofensor, o sea, el que hace eso está pecando. Dios no aplaude eso. Sin embargo, Él permite esta humillación o esta mortificación o esta pobreza para nuestra santificación. Entonces, ciertamente vamos a encontrar pecadores que Dios va a permitir que nos ataquen, que nos hagan cosas. Y no se trata de ahora decir, atrás Satanás, pecador, aléjate de mí, maldito. Tenemos que aprender que Dios permite. ¿Y cuántas personas que están en ese pecado no se convierten a ver la entrega, la resignación que la persona tiene por amor a Dios frente a esas cosas? Y finalmente, lo que le decía yo al final, terminamos con esto. Porque así como un hombre que está convaleciente, dice San Francisco de Sales, anda tan solo el camino que le es necesario, pero lenta y pesadamente, de la misma manera nosotros, los pecadores, recién curados de nuestras iniquidades, anda lo que Dios manda, pero despacio y con fatiga, hasta que alcance la devoción, ya que entonces, como un hombre lleno de salud, no solo anda, sino que corre, salta por los caminos de los mandamientos de Dios y además pasa y corre por la senda de los consejos celestiales e inspiración. Entonces, termino la reflexión diciendo esto: no nos preocupemos si después de esta reflexión pensamos que el camino es largo y pesado. Claro, estamos enfermos, pero miren el amor de Dios, que hasta el día de hoy no nos ha pedido los ojos. Dice San Francisco de Sales, decía eso, ¿no? Porque en esa época, y creo que todavía, los cabellos eran considerados algo muy... Por eso es que las órdenes religiosas se cortan el cabello a las mujeres, porque pues la consideran como un don muy...
Y se acuerdan que la gente antes daba cabellos a las mandas, pero era considerada una dádiva muy, muy baja, ¿no? Pero era algo fácil de dar. Cuando uno se corta un cabello ni le duele. Entonces, era una fácil por eso decían dar los cabellos. Pero dar los ojos es otra cosa. Entonces, para medir el nivel de sacrificio se decía dar los cabellos era dar algo insignificante. Y dar los ojos es algo grande. Entonces, Dios es tan bueno con nosotros que todavía no nos ha pedido los ojos, a ninguno de nosotros. Solo nos ha pedido los cabellos. Así que tenemos la oportunidad a partir de hoy de empezar a entregarnos fielmente a la voluntad de Dios. Y yo les aconsejaría para terminar, modifiquemos nuestra oración. Aprendamos a pedirle a Dios la gracia de conformarnos con su voluntad. En la misa, en las ocasiones cuando comulgamos, pidamos esa gracia, porque el Señor prometió: busca el reino y su justicia y lo demás te vendrá por añadidura. Si de verdad decimos que creemos en Dios y lo amamos, esa debe ser nuestra oración. Señor, que yo pueda cumplir tu voluntad lo más perfectamente posible. Dame la fuerza, la sabiduría, la entereza, la entrega para hacerlo, y el resto te lo pongo en tus manos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.